Bueno, pues muchas gracias. Es un placer estar aquí y lo primero agradecer a la FAD que me haya invitado una vez más a estos encuentros que, bueno, para mí son fundamentales porque son momentos de intercambio con los docentes y momentos en los que como encuentro construimos entre todos conocimiento y es un pasito más, ¿no? Yo supongo que todos los que estáis aquí, aparte de tener una gran vocación respecto a vuestro trabajo, sabéis ya mucho de educación emocional y social. Habéis leído, estáis interesados, venís a este encuentro, repetís otro, ¿no? Es decir, que estáis metidos en el ajo, ¿verdad? Entonces voy a intentar, puesto que además Rafael Vizquerra ha hecho una introducción teórica que marcaba y luego habéis tenido una clase más práctica, como efectivamente comentaba Celia, voy a hacer ese puente, vamos a intentarlo. Entonces yo os propongo lo siguiente, veo que no tenéis nombres, etiquetas, me encantaría conoceros a todos, así que voy a ser muy pesada y os voy a estar todo el tiempo diciendo ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y a los 5 minutos me olvidaré, o sea que lo siento pero va a ser así. Pero bueno, lo intentamos. Veréis, yo lo que os propongo es lo siguiente. Vamos a aprovechar esta horita y media, un poquito más que tengamos, tratando de situarnos en la perspectiva del profesional, del profesor, del docente. Vamos a intentar colocarnos en lo que necesitamos hacer, cómo necesitamos pensar. ¿Cómo necesitaríamos sentirnos aquí? ¿Cómo necesitaríamos hacer, decir, para lograr nuestros objetivos? Es decir, vamos a fijarnos en la formación, en nuestra formación, para ayudar a que los niños, a nuestros alumnos, se desarrollen. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que encuentro en la práctica, en vuestra práctica, es que conectar el conocimiento con las emociones resulta complicado, ¿no? Parece que los contenidos van por un lado y las emociones van por otras. Parece como que en determinados momentos, cuando termino de trabajar mis actividades en el aula, de repente me pregunto, bueno, ¿y he trabajado las emociones? ¿Qué puedo hacer para trabajar las emociones, ¿no? Una primera idea, nos emocionamos cuando ocurren cosas importantes. Nos emocionamos cuando suceden para nosotros cosas importantes. ¿Y qué es importante? Pues es importante aspectos vitales para nuestra especie, para la especie humana. Hay algunas cosas que son importantes para los humanos y por eso, a nivel universal, vayamos a donde vayamos del planeta, nos vamos a emocionar por las mismas cosas. Hay cosas que son importantes para nuestra especie y cuando suceden nos emocionamos. ¿Se os ocurren algunas? ¿Cuáles pueden ser? Universal. ¿Qué son? El nacimiento de un hijo. Muy bien. ¿Perdón? La puesta de sol. ¿Más? La muerte de un ser querido, la muerte de alguien próximo. Muy bien. Y seguramente surgirían más. Pero es que además, si es algo importante, ya no es solo algo importante para la especie, en donde entonces compartimos las mismas situaciones que nos emocionan, sino que también ocurren cosas importantes para mi grupo de referencia, para mi cultura, para mi familia. Y entonces ya vamos acotando, porque resulta que lo que emociona a unas culturas no emociona tanto a otras. Este grupo y este grupo de aquí vais a hacer de la primera hoja que habéis cogido, de la hoja que estaba en la izquierda, el caso B. Ahora os explico cómo nos dirigimos con ello. Y vosotros, 1, 2, vamos a hacer 1, 2 y 3, caso A. Vosotros caso A, caso A, caso A, caso A. Y vosotros dos grupos caso B, ¿vale? Entonces, hacemos lo siguiente. Individualmente leéis el caso. Yo os voy a dar exactamente, ahora en cuanto termine de hablar, os voy a dar 15 minutos para resolver este caso, y sois bastantes, lo que os obliga a tener que dar vuestras opiniones con brevedad y os obliga a organizaros bien para que de algún modo la solución que alcancéis refleje un poco el punto de vista de todos, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hacéis. 15 minutos parece que no, pero da para bastante.
Entonces, leéis primero el caso, reflexionáis sobre ello y tenéis que contestar a la pregunta que viene al final. Entonces, en cuanto lo tengáis, por orden, como lo decidáis, vais comentando vuestra opinión respecto a qué se podría hacer en esa situación. Y cuando ya lo tengamos, intercambiamos los puntos de vista y hablamos acerca de ese tema, ¿vale? Pues, a partir de este momento, tenéis 15 minutos. Adelante. En los dos casos que habéis estado analizando, cada uno el que le haya tocado, se pone de manifiesto las relaciones de las que antes hablábamos. Entonces, esto nos va a dar la oportunidad de hablar, por una parte, de cómo los profesores deben de conectar con su grupo de alumnos en momentos importantes, porque han sucedido cosas importantes o van a suceder, cómo los profesores pueden mediar la relación de cada alumno con la materia y con las experiencias que están obteniendo de la materia. Esa es una relación importante, alumno con la asignatura, con la materia, con un contenido, con un hecho que ha ocurrido. Entonces el profesor ahí lo que debe estar es un poco como facilitando o sirviendo de guía o apoyando para que esa relación obtenga pues, el máximo beneficio desde el punto de vista educativo para el niño. Pero es el niño el que se debe relacionar solo, de manera autónoma, con ese hecho, con ese contenido, con lo que sea. Entonces el profesor está ahí como mediando en esa relación, facilitando. Y por otra parte también vamos a ver cómo el profesor o la profesora también media, sirve de plataforma, de base segura, para que entre los compañeros intercambien experiencias, ideas, conocimientos sobre una determinada cuestión. O sea que vemos todo el tiempo, como os decía antes, vamos a situarnos en la relación. Pues bien, vamos a comenzar por el primer ejercicio, el A. Esforzarse no vale para nada, así se titula. Entonces, para los que no lo habéis leído, os resumo muy brevemente, se trata de un equipo, estamos a final de primaria, creo recordar, un equipo de fútbol, están digamos, tienen un nivel muy alto, son muy competentes, participan en campeonatos, llevan varios años ganando los campeonatos, pero de repente pues se produce que quedan fuera de liga. Y entonces la vuelta en el autobús y la vuelta al colegio, al lunes siguiente, es de depre, de mal rollo, algunos de cuestionarse seguir en el equipo, etc. Entonces, los que habéis trabajado sobre ese caso, nos vais a dar vuestras llaves maestras para resolver situaciones así. ¿Qué es lo primero cuando hablamos de educación emocional y social? Preguntarnos a nosotros mismos por nuestro sentimiento respecto a lo que pasó en el partido, respecto a cómo veo a los alumnos y respecto a lo que tengo que enfrentar ahora. Hago una toma de contacto conmigo, privada, en mi casa, en la ducha, en el despacho, donde sea. Digo, bueno, a ver, ya ha pasado 2 días del partido, han pasado 3, bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo veo? Bueno, ahora estoy más tranquilo, ojo, pero vaya cabreo que me cogí. Es que desde luego, el Natillas, mira que no sé cuánto, qué tal, qué va. Bueno, pues es que me pasé bastante, claro, y entonces ahora, claro, me convendría, y los chavales es que están desanimados, y fíjate lo que he oído en el gimnasio hace un momento, no, pues a esto hay que, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuáles son mis objetivos aquí, educativos? ¿Qué voy a buscar? Como he estado en acción magistral y me han dicho que primero son los sentimientos, me voy a plantear de entrada preguntarles, bueno chicos, ¿qué tal el partido del otro día? ¿Qué sentís? ¿Cómo sentís? Voy a empezar por ahí, voy a preguntarles y a caballo yo con ellos, uno más, voy a hablarles de mis momentos, cómo me sentí abiertamente, pero eso me ha ayudado a reflexionar respecto a los objetivos. ¿Por qué me cabreé yo tanto en el partido? ¿Por qué perdí el control? ¿Cuáles eran mis objetivos realmente como entrenador, como profesor? Me he desviado de ellos. Seguro que me he desviado, tengo que revisar mis objetivos y lo mismo les estoy metiendo una caña que no debería. Todo esto que estoy contando es para imaginarme un proceso lo más realista posible. Yo me preparo así. Y entonces cuando llego, efectivamente, comienzo y le pregunto a mis alumnos, ¿qué tal el partido? ¿Cómo sentís?
y puede que estén callados. Entonces me ha parecido interesante, por ejemplo, esto de escribir. Pues yo me he sentido así, el profesor el primero. ¿Puede ser una técnica? A ver, escribidlo, puede ser una técnica, pero mirad, particularmente soy partidaria en general de las vías directas. Cuanto más directo, mejor. Pensad en la realidad, pensad en casa. Pensad en un momento en donde tenemos que afrontar una frustración. ¿Qué le vamos a decir a nuestra pareja, a nuestros hijos? Coged un papel y escribid cómo sentís. Va a ser raro, ¿vale? Es verdad que puede ser en muchos momentos bueno, puede ser en muchos momentos buenos, pero conviene en general. Puede estar muy bien eso, no digo que no, para muchos momentos puede ser una técnica muy interesante, pero en términos generales vamos a tender a coger el toro por los cuernos, vamos a tender a mirar los sentimientos de la manera más natural posible. ¿Y cuál es mi relación con el equipo? ¿Cuál es mi relación normalmente con ellos? Bueno, pues, ¿qué pasa, chicos? Venga, no, antes que nada, dejadlo todo. Fulanito, deja el balón ahí, tal, veniros aquí. Vamos a sentarnos todos aquí en círculo, lo que sea. Bueno, es evidente que estamos todos bastante, no sé, ¿cómo lo diríais? A lo mejor no dice nada. Abatidos, cansados, fastidiados, no sé qué. Efectivamente, yo también lo estoy. ¿Qué más? ¿Cómo nos sentimos? A ver, chicos, ¿cómo nos sentimos? Y empezamos a hablar de eso. Esto se llama empatía. La empatía puede expresarse de muchas maneras. La empatía es un proceso complejo y una de las formas de empezar a expresar empatía es, por ejemplo, lo que se llama empatía de detección. Yo lo que hago es que digo, parece que estáis todos muy tristes. He notado que después de lo del partido, el ánimo está por los suelos. Yo mismo me siento así. Cuando yo hago eso, cuando yo saco a la luz y digo, noto que estáis, pareces triste, fulanito, ¿qué os pasa hoy que estáis tan alborotados todos? ¿Verdad? Eso lo decimos muchas veces. Estamos utilizando una empatía de detección y es la primera puerta que abro al sentimiento. Entonces, la actitud ahí del profesor o de la profesora es fundamental porque se nota mucho cuando estamos dispuestos a escuchar y cuando no. Y lo que hago es imprimir un ritmo lento y dejo espacio, no lo relleno, dejo espacio y nos miramos y estamos callados, y si estamos callados, no pasa nada, porque estar callado de determinada manera también es una manera de expresar decepción, tristeza, fastidio por el partido, y a lo mejor están todos así. Bueno, pues yo creo un contexto en donde yo permito estar así. Esta va a ser nuestra primera clave para seguir el camino. Primera clave, siempre, recoger las emociones. Y para recoger las emociones y empezar a activar nuestro proceso empático, yo tengo que dar la posibilidad de que los niños hablen, tengo que dar la oportunidad de escuchar, tengo que crear el contexto adecuado. Y eso a veces se puede hacer en la escalera del colegio, no hace falta buscar lugares muy especiales. No nos compliquemos demasiado la vida en ese sentido, contacto humano directo en cualquier sitio, ¿vale? Y cuanto más importante es el suceso, pues más importante es el contacto físico, más importante es dedicarle más tiempo, etcétera, o incluso dedicar varias sesiones al mismo hecho. La empatía es un facilitador de la atención, es un facilitador de la comunicación y es un facilitador de la memoria, es decir, nos permite empezar a recordar las cosas que son importantes. Otra clave que habéis señalado, la expresión de los sentimientos. Además habéis conectado, el profesor debe expresar también sus sentimientos, muy bonito, y lo voy a escribir en la pizarra, voy a poner nombres, ¿no?, a los sentimientos y voy a decirles cómo me sentí en el partido y además y cómo me siento con ellos y cómo admiro y lo orgulloso que estoy del ejercicio que han hecho a lo largo de este año. Todo eso es una clave maestra para educar emocional y socialmente y lo hacéis continuamente. Pero atención, aquí tenemos un problema, todos, no solo en la docencia,
y es lo siguiente: tendemos a hacer, porque está muy automatizado, valoraciones. Hacemos un examen del proceso, ¿verdad? De cualquier cosa que tal, decimos muy bien, regular, muy mal, vale, pero ahora tienes que tal. Estamos constantemente valorando, estamos en el modo corrección y nos pasamos la vida haciendo correcciones, diciendo muy bien, muy mal. Entonces es importante que podamos cambiar ese registro y de vez en cuando, en vez de muy bien, decir cuánto me alegro del esfuerzo que has hecho, fulanito, por ejemplo. Oye, me tienes preocupada, porque es que estás todo el rato hablando con tu compañero, ¿qué pasa? ¿Por qué no me estás prestando atención cuando hablo? Y digo, me tienes preocupada, ¿vale? Me alegro, me tienes preocupada, me disgusta, me encanta. Y otra tercera clave que habéis estado en algunos equipos, la habéis señalado un poquito, me gustaría incidir un poco más en ella porque esta es una clave que conecta totalmente lo cognitivo con lo emocional, es decir, el conocimiento con las emociones, si es que se puede desconectar. ¿Qué quiere decir reflexionar sobre los procesos? Mirad, si ya hemos tratado lo emocional, si ya estamos hablando de nuestros sentimientos, si ya un poco hemos estado ahí desahogándonos, y ahí no se interviene, es decir, ahí el profesor no dice, no nos han robado el partido, así no lo veas así, no. En ese momento cada uno conecta con lo que le ha hecho sentir y el niño expresa su sentimiento, ¿ok? O sea, hasta ahí tal, pero ahora que ya estamos desahogaditos, que ya hemos conectado emocionalmente, que hemos empatizado los unos con los otros, llega el momento cumbre, porque ¿para qué vale todo eso? Ahora vale para reflexionar sobre lo que ha pasado. Punto fundamental que no nos podemos saltar nunca. Nunca, porque esta es la clave del aprendizaje en la escuela y en la vida. Esta es la clave del metaconocimiento, de la autorregulación. Antes de meternos a eso, preguntas hasta aquí, por favor. ¿Tenemos resuelto más o menos este caso? ¿Sí? Contacto con los sentimientos, empatía, revisión del proceso de ese partido y ahora sí que los tres equipos lo habéis hecho fenomenal. Una vez que hemos revisado qué es lo que ha salido bien en el partido, qué tenemos que cambiar, de lo que se trata es de proponernos como objetivo de entrenamiento aquello que nos puede permitir seguir avanzando. ¿Por qué? Porque somos invencibles, los mejores o lo que sea. Ahora el lema ya tiene menos importancia, si cabe, porque percibimos control después de un buen análisis de un proceso, lo percibimos y entonces estamos preparados para actuar, y así en un sistema abierto de aprendizaje todo el tiempo. Y podemos terminar toda esa sesión recordando lo bien que lo hemos hecho, yendo el fin de semana a un sitio especial, pero fijaros cuando os lo propongo después de, no antes, ¿vale? Bien. Cuarta clave, a veces la desmotivación está producida por una falta de base, una base a la que yo llamo base de seguridad para explorar. La seguridad emocional, crear un contexto de seguridad emocional en el aula es la base para que nuestros alumnos estén motivados. Antes hemos puesto un ejemplo, a través, por ejemplo, de la empatía yo ya empiezo a construir esa base de seguridad, pero la voy a seguir construyendo también si introduzco dos cuestiones de las que todavía no hemos hablado, y es precisamente la de el reconocimiento. Es muy importante que el profesor sepa hacer reconocimientos de los avances de cada alumno y de todo el grupo en general, porque lo necesitamos para motivarnos. Yo lo noto en mis hijos cuando vienen del colegio, qué les motiva y qué les desmotiva. Entonces, cuando un profesor es parco en esta habilidad,
pues entonces todo lo demás se ve bastante determinado. Para los niños es muy importante saber cómo valora el profesor, ya no solo con lo que siente, como hemos dicho, sino ahora hablamos de valoración, pero tenemos que acostumbrarnos a valorar los procesos. Cada mínimo avance que registremos hay que reconocerlo expresando sentimientos. Y otra cuestión es la afectividad del profesor, la afectividad o lo que podríamos entender como el estar por una parte disponibles. Los alumnos deben de detectar nuestra disponibilidad para ayudarles. Y además sentir que confiamos en sus posibilidades, porque como noten que no confiamos, que creemos que son del bando de los incapacitados, entonces se incapacitan. Entonces, disponibilidad, confianza y afectividad. Los alumnos están más motivados, y eso lo dicen los estudios, con los profesores que son afectuosos, que sonríen más, que son cariñosos, que te hacen así en el pelo, que te dan un abrazo, que no bromean. Entonces, la afectividad es una cosa que tiene que estar en la escuela, y cuanto más pequeños, más importante, y cuanto más mayores, ¿qué? Exactamente, también, también. A través de todas las metodologías que habéis planteado, los niños tienen oportunidad de hablar, de confrontar, de enfadarse, de relajarse. Entonces, después de terminar todo eso, lo que tienen que hacer es revisar el proceso. Dos cosas, sobre todo a revisar. ¿Qué de lo que hemos hecho nos ha ayudado a funcionar bien? ¿Qué es lo que no nos ha ayudado? Y de todo nuestro movimiento de trabajo, ¿qué es lo que nos ha hecho sentir bien y quién está a disgusto con las cosas que han pasado? Y a partir de ese resultado se crean dos normas para la siguiente vez. Normas para mejorar en la eficacia. La próxima vez hay que distribuirse el trabajo de otra manera. La próxima vez tenemos que controlar el tiempo, la próxima vez lo que sea. Y normas para el cuidado recíproco. No podemos sobrecargar a alguien tal, a fulanito hay que ayudarle en esta historia, hay que dejar hablar a no sé quién. Normas siempre para la eficacia y normas siempre para el cuidado recíproco. Estas son, podríamos decir, como dos principios básicos morales que se tienen que llevar a la vida. Y fijaros qué curioso, sobre estas dos normas son las que trabajan los equipos que se llaman emocionalmente inteligentes. Estoy hablando de equipos de todo el mundo que son equipos de alto rendimiento y que tienen un rendimiento espectacular, gente muy motivada y grandes profesionales. ¿Qué es lo que hacen? Revisar sus procesos. ¿Y qué es lo que les caracteriza? Afrontar el conflicto. No es que lo eviten, es que lo buscan. Y cuando terminan sus trabajos, enseguida, ¿quién no ha estado contento aquí? A ver, ¿cómo lo lleváis? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha funcionado? Eso es oro puro, porque cada vez que hay frustración, cada vez que hay rabia, cada vez que hay decepción, tengo la oportunidad de examinar procesos y de corregir y de mejorar. Y de esa manera educo emocional y socialmente y creo un contexto de seguridad y de aprendizaje continuo, ¿vale? Y así puedo estar hasta mañana. Así que